Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar de la Fuente, yo soy licenciado en naturopatía y hoy trataremos un tema bastante interesante. Este tipo de videos resultan ser muy engañosos, puesto que hacen pensar que con el simple hecho de hacer tracciones, de descomprimir la columna, con eso podemos lograr curar enfermedades o daños en la columna vertebral como lo son las hernias discales. Y la verdad es que esto está muy fuera de la realidad, porque una hernia discal es una patología bastante compleja como para que se pueda curar simplemente haciendo tracciones de forma constante. En este video voy a explicarles por qué no es posible que se puedan curar este tipo de lesiones a través de estas maniobras, y también aprovecharemos para dar algunos tips de si ya tengo este tipo de lesiones, qué puedo hacer para evitar que se vuelvan más grandes o para prevenirlas simplemente. Punto número 1. ¿De qué está compuesto el disco intervertebral? Bueno, el disco intervertebral es una estructura que se encuentra en medio de dos vértebras, en la unión de estas dos vértebras. Este está compuesto por dos partes. La primera, que sería el núcleo pulposo, el cual está compuesto del 80% de agua, y la parte más externa, el anillo fibroso, la cual está compuesta en su mayoría por colágeno. Esto no quiere decir que tomando colágeno se van a solucionar este tipo de problemas, porque algo importante que mencionar es que este tipo de estructuras tienen muy poca o nula irrigación sanguínea. Así es que si yo me la paso tomando colágeno, este no va a llegar a mis discos intervertebrales, entonces no va a tener alguna función relevante. Algo importante que destacar de esta estructura es que los anillos fibrosos de adentro hacia afuera van siendo oblicuos y cruzados entre sí. Esto quiere decir que cada capa se va cruzando una con la otra. Sus fibras están superpuestas y se van cruzando, y entre más externas se vuelven, más verticales son. Si bien es cierto, una tracción va a hacer que el disco y el núcleo respondan a este movimiento, no quiere decir que sea suficiente. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hacemos una tracción? Más importante aún, ¿qué sucede en los discos intervertebrales cuando hacemos una tracción? Bueno, al hacer una tracción, es decir, ejercer una fuerza lineal que descomprima, hacemos que los anillos del disco intervertebral empujen al núcleo pulposo hacia el centro y lo obligan a tener una forma más esférica. Esto podría hacernos pensar que entonces sí puede funcionar el hecho de hacer tracciones, pero ¿qué hay de la fuerza que ejerce nuestro cuerpo sobre el disco intervertebral? Y esto nos lleva al segundo punto, que sería la respuesta del núcleo a la carga y la compresión. Esta respuesta a la carga y la compresión sucede aun cuando solamente estamos de pie. De hecho, el simple hecho de que nos pongamos de pie va a hacer que nuestro cuerpo ejerza sobre el núcleo pulposo, y esto a su vez sobre los anillos fibrosos, una presión de aproximadamente 28 kilogramos lineales y una presión aproximadamente de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que aunque nuestra columna agradece una descompresión, no es la solución del problema, y de hecho después de que hagamos esta descompresión, tan luego nos pongamos de pie y comencemos a caminar, la gravedad y el peso van a hacer su trabajo y el disco va a volver a sufrir la misma lesión o va a responder a la lesión ya existente. Pero esto nos puede hacer entender que una solución parcial o una ayuda para nuestras hernias discales sí es la reducción de peso. Entre más bajemos de peso, menos va a ser la carga que van a soportar estos discos, por lo tanto es menor el abombamiento y la lesión ejercida sobre ellos. Al final podríamos decir que entre el punto 1 y punto 2 entendemos que es más eficaz bajar de peso que descomprimir la columna vertebral. Tercer punto, la porosidad de los cuerpos vertebrales y la respuesta a la compresión de estos. Decíamos en el punto número 1 que el núcleo del disco intervertebral está compuesto en el 80% por agua. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo de pie, el peso y la compresión ejercidos sobre esos discos intervertebrales, esto hace que el agua contenida dentro del núcleo pulposo pase a los cuerpos vertebrales. Esto por la compresión y el peso ejercido sobre ellos. De hecho, es tal la migración de agua que después de pasar todo un día parados, podemos disminuir en estatura hasta 2 centímetros. Obviamente esto se recupera. ¿Cuándo se recupera? Cuando nosotros descansamos, es decir, cuando nos vamos a dormir. El hecho de quitar esa presión en la espalda cuando nos vamos a dormir hace que otra vez el agua que ahora está en el cuerpo vertebral regrese al núcleo pulposo, y esto hace que, bueno, la estatura que perdimos la recuperemos.
Esto puede explicar por qué si ya tenemos una lesión después del día o al final del día de trabajo, terminamos más adoloridos y más cansados, porque vamos a sumarle la misma función que hace la columna con la lesión que ya tenemos. Entonces, surge la segunda recomendación: es importante descansar. Y para finalizar, el punto número 4. Lo que hemos visto hasta ahora es solamente la superficie explicada de forma sencilla de por qué una tracción no puede dar una solución a una hernia discal. Pero hay múltiples factores que van a tener repercusión en este asunto. Otro de los factores a tomar en cuenta es que también en nuestra columna repercuten músculos, tendones y ligamentos. Estos últimos son los encargados de darle estabilidad y generar el movimiento fino de nuestra columna. Estos están expuestos a estrés cuando nosotros ejercemos una tracción o un ajuste o un movimiento brusco. Tales movimientos pueden llegar a esguinzarlos, a lesionarlos o incluso a romperlos. Y esto puede ser sumamente problemático porque si ya tenemos una lesión en la que nuestra columna ya de por sí tiene inestabilidad, el hecho de lesionar un ligamento va a aumentar esta inestabilidad y por tanto va a hacer que avance más rápido esta lesión. Más bien, en lugar de tratar de descomprimir la columna o de hacer movimientos sobre ella, lo recomendado sería fortalecer los músculos, porque estos van a hacer que la columna tenga otra vez mayor sustento y mayor estabilidad. Si bien es cierto que algunas personas pueden decir que hubo cierta mejoría tras este tipo de tracciones o este tipo de movimientos, estas mejorías solamente son momentáneas, no van a tener una repercusión a largo plazo o no van a generar una mejoría a largo plazo. La gran mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de intervenciones, cuando son lesiones graves, van a terminar siendo quirúrgicas o van a terminar siendo tratadas con analgésicos, porque este tipo de técnicas no son lo suficientemente adecuadas ni eficientes como para solucionar un problema importante como una hernia discal. Entonces recuerda, debes descansar, bajar de peso y al mismo tiempo fortalecer tus músculos. Esto te va a ayudar más que estar descomprimiendo la columna o estar ejerciendo tracciones sobre la columna, porque sobre todo no solo no te va a ayudar, sino te puede generar más daño. Si tienes alguna duda sobre alguna técnica en particular o quieres que hablemos sobre otra técnica en particular, déjalo en los comentarios.